Muy bien, en la clase de el jueves estuvimos hablando sobre los conceptos introductorios, sobre corriente, resistencia, ley de Ohm. Encontramos, lo último que encontramos fue, bueno, vamos a repasar todas las ecuaciones. Encontramos una relación directa para la corriente en términos de esto. La corriente en términos de la velocidad de arrastre, de la concentración de portadores de carga, la carga de estos portadores de carga y el área de sección transversal que atraviesa. También definimos la densidad de corriente como una cantidad vectorial que me señala en qué dirección están atravesando los portadores de corriente esa área. Y una consecuencia directa es los materiales que siguen la ley de Ohm, para los cuales el campo eléctrico es paralelo a la densidad de corriente. Pudimos definir tres tipos de materiales: los materiales conductores, los materiales aislantes y los semiconductores. Hablamos también de que la resistividad, que era la cantidad que aparecía pues ahí como un factor de proporcionalidad en la ley de Ohm, pues era una función de la temperatura, una relación similar a la de la expansión térmica. Y entonces esta ecuación me iba a permitir a mí conocer los diferentes tipos de materiales que hay también. Yo puedo clasificar a los materiales de acuerdo a la respuesta que tienen a un cambio de temperatura. En el caso de los metales, son aquellos para los cuales la resistividad aumenta en la medida que nosotros aumentamos la temperatura, y siguen esta ecuación, mientras que los semiconductores, la resistividad disminuye a medida que la temperatura aumenta. Y por último están los superconductores, que son los cuales su resistividad tiende a cero cuando llegamos a una temperatura crítica. Esa temperatura crítica pues va a estar determinada por las propiedades del semiconductor, que puede ser, bueno, puro es muy difícil, normalmente es un compuesto de diferentes elementos. Y entonces pues, pero nosotros vamos a centrar nada más en los conductores, en los metales que siguen la resistividad aumenta a medida que la temperatura aumenta. Bien, usando este concepto de resistividad logramos encontrar el que es más conocido, que es la resistencia, es la cantidad macroscópica que uno puede medir usando un multímetro, y está relacionada con la resistividad, es decir, está relacionada con el tipo de material, con la longitud y con el área, ¿no? Entonces, depende de dos cosas, depende del material y depende de sus características físicas o geométricas. Y a partir de esto, pues la ecuación tan famosa de la ley de Ohm, que normalmente se presenta en forma de una pirámide. La pirámide es, es una regla mnemotécnica para poder aprenderse la ecuación, aunque para ustedes esto puede ser muy básico, tal vez para las personas que no tienen mucha experiencia en matemática puede que sí, pero para ustedes esto puede ser muy básico. Entonces de ahí a esa ecuación se le conoce normalmente como la ley de Ohm, pero realmente la ley de Ohm es esta. Pero gracias a esa ley puede llegar a esta ecuación. Pues solamente los materiales que siguen una relación proporcional entre el campo y la densidad de corriente, para ellos se puede definir esta. Pero afortunadamente todos los conductores que usamos cotidianamente siguen esta regla. Entonces, si estamos centrados en ese contexto, pues no hay ningún problema. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es hacer algunos ejercicios con estas ideas que planteamos el jueves. Y pues el primero que vamos a hacer es el problema 32.4. Vamos a hacer solo problemas de Resnick hoy. Problema 32.4.
que tiene que ver con corriente y, su relación con la velocidad de arrastre de los portadores de carga. Entonces me dice una corriente pequeña, pero mesurable, de 123 pico amper. Esta es un prefijo del sistema internacional. Anotar aquí en los datos. Primero tenemos la corriente, son 123 pico, significa por 10 a la menos 12 en los prefijos del sistema internacional. Entonces aquí tengo el primer dato, la corriente. También tengo que está hecho de cobre. Entonces, al estar hecho de cobre, el dato que me va a interesar en este caso es la densidad volumétrica. La densidad volumétrica del cobre es 8000. Bueno, depende del libro, ¿no? Depende del libro. Este dato yo lo tomé del libro de Sears. Probablemente, si uno va a las respuestas del libro de Resnick, probablemente va a diferir un poco. Pero bueno, no importa. Lo importante es saber que la fuente es una fuente confiable. Y está bien. Yo no les voy a bajar puntos en el examen por unas pequeñas diferencias de densidad. Entonces son 8900 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué otro dato necesito? Necesito la masa molar del cobre. La masa molar del cobre es de 63.546, tomado de la tabla periódica que está en el libro de texto. Podría diferir de un lugar a otro, pero bueno, se ve directamente de la tabla periódica. Esos datos necesito del cobre, esos dos. Bueno, esos son los primeros. Luego me dice que tiene un diámetro de 2.46 milímetros. Entonces, el siguiente dato, 2.46 milímetros o 2.46 por 10 a la menos 3 metros. El diámetro del alambre. Inciso A, calcule la densidad de corriente. Inciso A, la densidad de corriente. La densidad de corriente, acuérdese que se define como la corriente por unidad de área. En este caso se trata de un conductor cilíndrico, justamente por eso me están dando su diámetro, para el cual pues los portadores de carga son los electrones tienen una velocidad de arrastre V sub D. Hay un área aquí, que es el área de sección transversal, que es pi por radio al cuadrado, lo que es lo mismo, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Recordando que el radio es la mitad del diámetro. Y que la densidad de corriente va en esta dirección. Por lo tanto, al sustituir, entonces me queda que J es igual a la corriente y diámetro cuadrado sobre 4. Haciendo la operación oreja, me quedaría 4 veces la corriente y diámetro cuadrado. Vamos a sustituir los datos, ya tenemos la corriente. Me dicen que es de 123 pico amper. 123 por 10 a la menos 12 amperios. Entre pi por el diámetro. Y el diámetro es de 2.46 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. A ver si me ayudan con ese cálculo.
Toma la calculadora. Me dio 6.37 por 10 a la menos 8. Vamos a ver. 4 por 123. A la menos 12. Pi por 2.46. Ok. 2.59 por 10 a la menos 5 es, ¿no? Ya redondeado. Sí. No sé cómo muevo el, el decimal aquí. ¿Alguien sabe? No. Shift, E, Shift, ENG, Enter. ENG, Ahí no. Formato del resultado. Vamos a no sería ver. con Shift, E, NG, que sale ahí. Están en las teclas de abajo, a la izquierda. Y esta, ya le di, pero me sale un imaginario. Bueno, no importa. Hagámoslo de la forma tradicional. Ok. Entonces volvamos aquí, nos dio 2.59 por 10 a la menos 5 amperios por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, sencillo, solo se trata de sustituir el inciso A. Ahora veamos el inciso B. El inciso B me pide que determine la velocidad de arrastre y me dice, véase el problema de muestra número 2. Es un problema del Resnick donde nos enseñan cómo determinar la concentración de los portadores de carga. Pero nosotros esa relación ya la habíamos presentado en la última clase. Dijimos que la densidad, bueno, primero voy a escribir la ecuación de J para saber por qué necesito la concentración. J es igual a la concentración por la carga por la velocidad de arrastre. Por lo tanto, la velocidad de arrastre va a ser igual a J entre la concentración por la carga. Entonces, N, que es la concentración, habíamos presentado en la clase anterior que era igual a la densidad volumétrica del material por el número de Avogadro entre la masa molar. Entonces sustituimos, ya habíamos puesto esos datos antes, 8.900 kilogramos por metro cúbico, la densidad volumétrica, el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol, dividido entre la masa molar. La masa molar es 63.546 gramos por mol. Pero necesito que esto esté en kilogramos para poder hacer la cancelación de unidades. Y yo sé que hay 1000 gramos en un kilogramo. Cancelo, kilogramos, gramos, mol, de manera que me quede átomos por metro cúbico. Hacer el cálculo. Pues tengo 8.900 por 6.022 por 10 a la 23 entre 63.546 por
1 entre 1000. Eso me da 8.43 por 10 a la 28. Entonces, esta es la concentración. 8.43 por 10 a la 28 metros a la menos 3 o átomos por metro cúbico. Es tradición escribirlo mejor así, porque átomos no es una unidad, es un conteo. Entonces voy y lo sustituyo en la velocidad de arrastre. Sustituyendo, entonces tengo que la velocidad de arrastre va a ser igual a la densidad de corriente, que es 2.59 por 10 a la menos 5 amperes por metro cuadrado, entre la concentración, que es 8.43 por 10 a la 28 metros a la menos 3, por la carga de los portadores, que son electrones, 6.02 por 10 a la menos 19 coulombs. Hacer este cálculo. Me da 2.59 por 10 a la menos 5 entre 8.43 por 10 a la 28 por la carga 1.602 por 10 a la menos 19. Entonces me da 19.2 redondeado por 10 a la menos 16. 19.2 por 10 a la menos 16 metros por segundo. ¿Okay? Y eso es todo. ¿Dudas? ¿Dudas con este problema? El inciso B. El leak con respecto a los columns, ¿de dónde los obtuvo? El 1.602 por 10 a la menos 19. En este Sí. caso, Es lo que tengo es una corriente en un alambre de cobre. ¿Qué es lo que se mueve en un alambre de cobre? Son electrones, ¿no? De hecho, el mismo inciso B lo dice. La velocidad de arrastre de los electrones. Y la carga de un electrón es la carga fundamental. Sí, Que es ya. 1.602 por 10 a la menos. Muy bien. ¿Alguien más? No, Ok, ingeniero. entonces este es un problema. A ver, ¿todo bien? No, todo bien. Ok. Este es un problema clásico, ¿no? De corriente. Es obligatorio siempre hacer uno. Prácticamente sustituir datos, hay que saber cómo calcular la concentración. La fórmula es la misma para todo material, lo único que va a cambiar, pues obviamente, es la densidad volumétrica y la masa molar. Pero esa es la relación que voy a usar siempre para determinar la concentración. Bueno, vamos a hacer ahora esto repasando la primera parte de la clase del jueves, que era densidad de corriente, velocidad de arrastre. Ahora vamos a repasar la segunda parte, que tiene que ver con la ley de Ohm, es decir, resistividad, resistencia, estas cantidades. Entonces la segunda es un problema simbólico, bueno, no simbólico, pero trata de manipular bastantes ecuaciones, que solo me dan un dato. Entonces vea, el problema 32, seguimos siempre en el RESDIC. Problema 3227, me
dice que un alambre con una resistencia de 6 ohmios se estira en un dado de modo que su nueva longitud es 3 veces mayor que su longitud inicial. Hay la resistencia del alambre más largo, suponiendo que la resistividad y la resistencia del material no hayan cambiado durante el proceso de estirado. Muy bien, entonces aquí lo que yo tengo como datos es que es solo un dato numérico, que la resistencia inicial 6 ohmios, que la densidad volumétrica se mantiene constante y que la resistividad se mantiene constante. Y que la longitud final, después de haberlo estirado, es 3 veces la longitud inicial. Y lo que me piden determinar es la nueva resistencia. La nueva resistencia. Ok. Entonces, vamos a partir de la ecuación de la resistencia. Vimos en la última clase que la resistencia era el cociente entre la resistividad por la longitud entre el área. Esta es la ecuación clave para resolver el problema. Resistividad por longitud entre área. Entonces quiere decir que yo puedo escribir dos ecuaciones. Una ecuación inicial, en la cual voy a tener la resistividad por la longitud inicial entre el área inicial. Y voy a tener también una ecuación final de resistencia. Va a tener la misma resistividad, porque estirar un material no hace que la resistividad cambie. Y hace que la resistencia cambie, pero no la resistividad. Entonces, la resistividad va a ser igual, no le pongo ningún subíndice. Voy a tener como consecuencia una longitud final y un área. Es decir, el área no puede mantenerse constante porque si yo estiro el alambre, como consecuencia, el material extra que va a haber en la longitud tiene que venir del área. Entonces no se puede mantener. Pero voy a usar también aquí el hecho de que la longitud final es 3 veces la longitud inicial. Entonces esta última ecuación me va a quedar 3 ρ L0 entre A. Entonces voy a tener dos ecuaciones aquí. Una primera ecuación que tiene que ver con la resistencia inicial y una segunda que tiene que ver con la resistencia final. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es deshacerme de algunas cosas que se mantienen constantes. Porque yo lo que ando buscando es cuál es la resistencia final y me tiene que quedar en términos de la resistencia inicial, ¿no? Entonces para eso lo que voy a hacer es dividir la ecuación 2 entre la 1. Entonces, dividiendo 2 entre 1, lo que le va a resultar es R entre R0 igual a 3 veces la resistividad por la longitud inicial entre el área final y aquí la resistividad, la longitud inicial y el área inicial. Aquí cancelo ρ y L. Y entonces solo me va a quedar 3 en el numerador, el área inicial entre el área final. Entonces ahí ya tengo una nueva ecuación, esta le voy a llamar la ecuación número 3, en la cual ya tengo lo que quería, que era la relación que existe entre las resistencias. Pero veo que tengo un inconveniente y es la relación que existe entre las áreas. Eso no la conozco.
Las áreas no pueden ser iguales. No pueden ser iguales. Entonces, para buscar la relación que existe entre las áreas, voy a usar el hecho de que la resistencia volumétrica es constante. Entonces, yo sé que la resistencia volumétrica es igual a la masa entre el volumen. Así que voy a tener una densidad volumétrica que va a ser la masa entre el volumen inicial. La masa entre el volumen inicial sería el área inicial, longitud inicial. Y voy a tener también una expresión de la densidad volumétrica que va a ser la masa entre el área final por la longitud final, ¿no? Entonces, pero lo que me dice es que la densidad no cambia, entonces estas dos últimas ecuaciones son iguales, ¿no? Entonces, igualando, yo puedo tener que la masa entre el área inicial por la longitud inicial es igual a la masa por el área final. Cancelo las masas y entonces pues lo que me queda aquí es que el área final es igual al área inicial por la longitud inicial entre la longitud final. Pero esa relación yo ya la tengo. Entonces el área es igual al área inicial y la longitud final es 3 veces la longitud inicial. Cancelo, ¿no? Y entonces ya tengo lo que andaba buscando, que es la relación que existe entre las áreas. El área final es 1/3 del área inicial. Entonces ya me puedo ir otra vez a la ecuación 3 que tengo y sustituir esa relación y tener finalmente la resistencia final en términos de la resistencia. Entonces esta ecuación le llamo la ecuación número 4. Entonces el último paso es sustituyendo 4 en 3. Sustituyo 4 en 3 y lo que me queda es que la resistencia entre la resistencia inicial es 3 veces el área inicial entre el área inicial entre 3, que es el área final. Y esto me da 9. Por lo tanto, si despejo de aquí, me queda que la resistencia final es 9 veces la resistencia inicial. Y bueno, ya sustituyo porque ese valor lo conozco. 9 veces la resistencia inicial, que es de 6 ohmios. O sea, 54 ohmios. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, un problema en el cual nosotros teníamos la resistencia inicial, pues esta se estira, es un alambre con geometría cilíndrica que se estira hasta que la longitud final es 3 veces la longitud inicial. Me piden que encuentre cuál es la nueva resistencia. Entonces la lección aquí es, la resistencia no es constante, es una función de la longitud y del área, ¿no? Entonces si yo estiro el alambre va a cambiar su longitud y va a cambiar su área. Bien, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Entonces, si estiramos el alambre, disminuiría la resistividad. No, la resistividad se mantiene constante. Lo que cambia es la resistencia. Que la resistividad solo es una función del material.
La resistividad tiene que ver con la estructura del material. Lo que cambia es la resistencia. Aquí está la clave en este caso. La resistencia cambia porque la longitud cambia y el área cambia. ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo fácil? Está claro, ingeniero. Está muy bueno el ejercicio. Sí, ¿verdad? Problema interesante. Sí, No es está bien difícil, pero interesante. tiene su bueno, manipular ecuaciones a veces lo confunde a uno, ¿verdad? Pero bueno, es todo manejar bien la teoría, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un último problema. Último problema. A ver. Bueno, ya hablamos de resistencia y resistividad. Podemos hablar de resistencia y la temperatura. Entonces, eso sí no lo tengo. Voy a hacer la captura. Es el número 32. Número 32. Uy, aquí estoy en el capítulo 33. Un poco más atrás. Aquí está. Un problema interesante porque pues, tiene bastante vinculación con la experiencia cotidiana, ¿verdad? Nos hablan de una linterna. Bueno, vamos a ver. Dice que el foco de una linterna eléctrica de bolsillo común está especificado a 310 miliamperes y 2.9 voltios, siendo los valores de la corriente y el voltaje en las condiciones de operación. Si la resistencia del filamento del foco es de 1.12 ohmios, cuando está frío, a 20 grados, calcule la temperatura del filamento cuando el foco está encendido. El filamento está hecho de tungsteno. Suponga que la ecuación 14 se cumple dentro de los límites de temperaturas encontradas. Muy bien, aquí se refieren a una ecuación que es la ecuación 14. Ecuación 14 es una ecuación ya conocida por nosotros, la cual me dice que la relación en la que cambia la resistividad con la temperatura es esta. Donde alfa es el coeficiente térmico de resistividad y rho, pues es la temperatura, es la resistividad a la temperatura final T, y rho sub 0 es la resistividad a la temperatura. Okay. Entonces, nosotros sabemos que
nosotros sabemos que la resistencia es ρ por la longitud entre el área. De manera que, a partir de esta ecuación se encuentra que ρ es la resistividad, es la resistencia por el área entre la longitud. Es decir, que yo puedo sustituir en esta ecuación y decir que el primer ρ es R por A entre L. Es decir, la resistividad final menos la resistividad inicial. Eso sería la resistencia inicial por el área inicial, longitud inicial. Lo mismo del lado derecho. Alfa, T, T sub 0. Nosotros vamos a asumir que no existe un cambio en las dimensiones del material. O sea, es decir, voy a asumir que si A es igual a sub 0 y L es igual a L0. Por lo tanto, entonces las áreas y las longitudes se van a cambiar, se van a cancelar. Por lo tanto, entonces me quedaría una ecuación R menos R0 es igual a R0 por alfa por T. Podría considerar la expansión volumétrica del conductor. Para eso debería de usar las ecuaciones de expansión térmica, pero no conozco esas dimensiones. El problema no me las da. Entonces eso quiere decir que pueden despreciar esa expansión volumétrica y que solo se va a considerar el cambio de la resistencia con la temperatura. Entonces ya con esa ecuación, lo que ando buscando es, bueno, ¿qué datos me dan? Inicialmente me están dando de datos que la corriente es de 310 miliamperios, que el voltaje es de 2.9 voltios, el voltaje de operación del foco de bolsillo, que la resistencia inicial es de 1.12 ohmios a una temperatura de 20 grados. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es encontrar la resistencia final, porque tengo los dos datos de operación. Entonces la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente. El voltaje es de 2.90 entre 310 por 10 a la menos 3 amperios. A la calculadora. .9 entre 310 por 10 a la menos 3. Me da 9.35. 9.35 ohmios. 9.35 ohmios. Esa es la resistencia que tiene el filamento de tungsteno en el momento que el foco está encendido. Entonces ahora voy a usar la ecuación que deduje anteriormente de la resistencia en términos de la temperatura. Y entonces esa ecuación es la siguiente. R es igual a R0, 1 más alfa delta T. Paso a dividir el R0, me va a quedar 1 más alfa por delta T. Entonces delta T
va a ser igual a R entre R0 menos 1 entre alfa. Muy bien. Y sabemos además que la temperatura final es la temperatura inicial más el delta T. Entonces vamos a sustituir de una vez. La temperatura inicial son 20 grados más el delta T, que sería 9.35 ohmios entre el inicial, que es 1.12 ohmios, menos 1, y la resistencia, o el coeficiente térmico de resistividad es de 4.5 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Ese valor lo puede encontrar en cualquiera de los dos libros y coinciden. Es el mismo, así que no hay problema con cuál de los dos trabaja. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces tenemos 20 más una fracción, otra fracción, 9.35, 1.12, menos 1, 4.5, a la menos 3. Entonces tengo aproximadamente 1653. Imagínense una temperatura tan alta a la que se encuentra. 1653. Es por ello que estas lámparas utilizan este filamento, porque el tungsteno a esta temperatura es capaz de provocar el fenómeno de incandescencia. Es decir, de tan caliente que está, puede emitir luz que se puede aprovechar con luz visible. Si tuvieron la oportunidad de conocer, porque ya realmente poco se usan estas bombillas, cuando uno las tocaba, pues se sentía esa gran cantidad de calor ahí alrededor. Después de un tiempo muy largo de operación, estaban extremadamente calientes. Y eso, pues, eso condujo a la sustitución de las mismas porque eficientes. Es decir, consumían una gran cantidad y la mayor cantidad la aprovechaban para convertirla en calor y no en luz, que es lo que uno quiere. Por eso actualmente se utilizan otros mecanismos. La tecnología LED pues ha venido a ser muchísimo más eficiente e incluso más barata. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta en este ejercicio. Ya aquí hicimos una aplicación del último concepto de la resistencia en términos de la temperatura. Bueno, asumo que todo está claro. Ok, entonces aquí nos vamos a quedar hoy. Mañana vamos a hablar sobre la fuerza electromotriz y vamos a introducir el concepto también de potencia. Entonces mañana, pues, no, probablemente el miércoles estemos terminando ya el contenido el miércoles. Mañana vamos a ver si vemos la teoría de media hora y hacemos 1 o 2 problemas luego. Bueno, entonces, si no tienen alguna observación, algún comentario, aquí lo dejamos por hoy. Y nos encontramos mañana. Cuídense mucho y que tengan un feliz día. Gracias, ingeniero. Perfecto, Feliz tarde. ingeniero, gracias.